En Curarse en Salud hoy hablamos de osteoporosis. Ya saben ustedes que es un problema que afecta a los huesos, esa parte fundamental para nuestro organismo. Hablamos de ese asunto con Alberto López, médico de familia. Alberto, muy buenas, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? ¿Qué es la osteoporosis? Todos sabemos más o menos que afecta a Sí, los huesos, exactamente. pero exactamente qué es y por qué hace que el hueso se rompa más fácilmente. Pues ya lo has dicho tú muy bien. La osteoporosis es una enfermedad que predispone a que los huesos se fracturen. Y entonces ahí, digamos, se define por dos causas. Una alteración de la microarquitectura del hueso. Hay veces que el hueso tiene una densidad mineral ósea bajita, pero la microarquitectura está suficientemente estabilizada y son huesos fuertes. Y la otra causa es una densidad mineral ósea baja, una pérdida de la masa ósea del hueso, y eso traduce una cierta fragilidad de los huesos a partir de determinadas edades, a partir de los 65 años en las mujeres en cuanto a fractura vertebral, y a partir de los 80 años en las fracturas, 70 y pico, 80 años en las fracturas de cadera. Claro, estamos Es decir, hablando... es una enfermedad de... Sí, eso te iba a decir, que estamos hablando de una enfermedad, ¿se puede llamar? Sí, es una enfermedad. Es una enfermedad que afecta a determinadas edades, edades ya avanzadas, y sobre todo a las mujeres. Sí, curiosamente. Nos toca todo, Alberto. Sí, vosotras estáis muy protegidas por los estrógenos, mientras que los ovarios... Hasta que dejamos de estarlo. Mientras los ovarios son funcionantes, los estrógenos os dan una protección. Pero a partir de la menopausia, de una manera fisiológica, es verdad que las mujeres perdéis densidad mineral ósea. Lo cual, fíjate, cuando tú me has preguntado, ¿es una enfermedad la osteoporosis? Sí. ¿La densidad mineral ósea es una enfermedad bajita? ¿La densidad mineral ósea baja es una enfermedad? No. Es un factor de riesgo. Es decir, la enfermedad es cuando los huesos se rompen. Entonces, al igual que el fumar no es una enfermedad, es un factor de riesgo, y no todo el que fuma va a tener un infarto, el tener la densidad mineral ósea es un factor de riesgo, que si eso cristaliza en una fractura, pues efectivamente se tiene una enfermedad. Bueno, yo no sé si es fácil de prevenir esta enfermedad o es realmente imposible, porque supongo que a lo mejor incluso hay componentes genéticos. Hay componentes genéticos, hay componentes mecánicos, la propia estructura del hueso, la propia geometría del hueso, huesos cuyo cuello del fémur es muy largo, tienen más propensión, etcétera, etcétera. Pero sí hay una serie de aspectos que se pueden prevenir vinculados con los estilos de vida. Es decir, que las mujeres y los hombres hagamos una dieta equilibrada, sana, y además con una dosis de calcio adecuada. El calcio está sobre todo en los alimentos lácteos, pero no solamente, también está en las verduras, en las legumbres, etcétera, etcétera. Pues una dieta equilibrada en general pues cubre las necesidades. Una exposición adecuada al sol. La vitamina D, que está en los huevos, está en el pescado, tomar la suficiente dosis de vitamina D es casi imposible. Claro, porque a lo mejor tienes que comer mucho pescado o muchos huevos al día. Exactamente, al día, exactamente. Entonces, pero afortunadamente tenemos en la piel la provitamina D. Y cuando nos da el sol, además en un país como el nuestro, donde hay muchísima... Es muy soleado, sí. Muy soleado, muchísimas horas de sol, y además el sol que cae bastante perpendicular. Entonces simplemente con someternos al sol, no hay que exponerse al riesgo de cáncer de piel, sino 15 minutos en una superficie equivalente a las manos y a la cara, 15 minutos al día es suficiente para tener un adecuado aporte de vitamina D. Dosis que no siempre se cumple, y en invierno, entre el frío, las menos horas de sol, y sobre todo en ancianos que muchas veces pues viven en un tercer piso sin ascensor, que tienen dificultades de movilidad, pues no se consigue. Y curiosamente tenemos dosis de vitamina D inferiores a otros países que tienen menos sol, pero sí es verdad que suplementan la leche, que están más preocupados, pero nosotros, como vamos crecidos por nuestro sol luminoso y potentísimo, pues no cumplimos eso siquiera. Y fíjate, Alberto, yo me gustaría resaltar que esto que tú estás contando tan importante, esta exposición al sol moderada, y que bueno, con que te den 15 minutos al día en la cara y en las manos es suficiente para esa vitamina, como es vitamina D. La vitamina D. No es el efecto este no es acumulativo, quiero decir, no nos vale con... Bueno, yo llego a agosto, me voy a la playa, me tumbo vuelta y vuelta 15 días y con eso tengo para todo el año, eso no nos vale. No. Y además no se debe hacer. Exactamente. Ya, de paso recordamos... Porque te sometes a otros riesgos de cáncer de piel, y efectivamente no es acumulativo. Aparte de eso, una vida no sedentaria. Se ha visto que gente inmovilizada durante mucho tiempo
el hueso se desmineraliza, es decir, hacer ejercicio es bueno. Y luego, lo siento Pilar, pero otra vez el tabaco, siento ser machacón. No lo sientas, tú dilo. Yo pensé que aquí el tabaco no tendría nada que ver, sí, pues pero mira, sí. se ha visto que sí. El tabaco en las mujeres produce una especie de menopausia precoz, adelanta la menopausia unos años, con lo cual le somete a menos protección por parte de los estrógenos funcionantes, y luego también tiene una acción sobre el propio hueso, o sea que sí pierden más densidad mineral ósea las mujeres que fuman, y ya está. Pues Alberto, como me quedan 2 minutos, háblame de cómo, ya que hemos dicho cómo se puede prevenir, cómo se tiene que tratar. Sé que hay una prueba que es la densitometría, que es para medir la densidad mineral ósea, también dicho. Pues mira, en 2 minutos te lo voy a resumir. Venga. La densidad mineral ósea, los tratamientos de los que disponemos tienen efectos secundarios importantes, entonces hay que valorar mucho el riesgo-beneficio. En mujeres por debajo de 65 años, el riesgo de tener una osteoporosis, una fractura, es muy pequeño. Aunque tengas una densidad mineral ósea bajita, es poco rentable hacer densitometrías antes de esa edad. La gente me llega a la consulta, gente de 50 años, 52, claro, como tengo una menopausia, pero es que nos da igual, porque esa densidad mineral ósea bajita es un factor de riesgo más. Mucha gente tiene densidades minerales normales y se fracturan y viceversa. No nos sirve. Esa densidad mineral ósea bajita, a partir de determinadas edades donde hay otros factores de riesgo y sobre todo la edad, donde el riesgo de la fractura puede ser mayor que el riesgo de tomar una medicación con efectos secundarios, entonces sí nos permite actuar. Entonces, a partir de los 60-65 años, si se tienen determinados factores de riesgo, por ejemplo, antecedentes familiares de fracturas de cadera en la madre, ese ya es un riesgo que esa mujer tiene, o que haya tenido fracturas al caerse por cualquier cosa, entonces ahí sí una densitometría nos puede dar una valoración del riesgo que tiene de fracturas. Los factores de riesgo más una densidad mineral ósea baja nos puede hacer el poner un tratamiento farmacológico que en muchos casos puede ser muy eficaz, junto con los estilos de vida. Bueno, pues yo creo que son consejos muy prácticos y muy útiles los que nos ha dado hoy Alberto López. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas de nada. Ya saben que hoy hemos hablado de osteoporosis, algo que tiene su faceta preventiva, aunque también tiene, como decía Alberto, algún componente genético, pero fundamentalmente siguiendo los consejos que nos ha dado nuestro doctor y, por supuesto, siempre con la revisión de su médico de cabecera, podrán prevenir y luego, si llega el caso, tratar esta enfermedad que afecta a los huesos, la osteoporosis.